en el mar. La historia es muy larga, es hermosa, es poderosa, así que yo le invito a que usted la lea en su casa. En esta noche vamos a leer solamente algunos versículos. Hechos capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 18 y algunos versículos más. Te adoramos, Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Eso significa que empezaron a echar la carga por la borda. El versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Significa que arrojaron equipo de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vamos al versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios le había concedido protección. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y el versículo 29 dice: y temiendo dar en escollos, o sea, y temiendo dar en las rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Puede tomar asiento y damos gracias a Dios por su palabra, que es poderosa. Quiero comenzar diciéndoles que todos nosotros en algún momento de la vida enfrentamos tormentas. Tormentas que llegan sin avisar. Enfrentamos enfermedad, a veces crisis económica, un problema familiar, una decepción, una traición o una batalla espiritual. Es importante que sepamos que ninguno de nosotros estamos exentos de atravesar momentos de tempestad. En Hechos capítulo 27 nosotros encontramos al apóstol Pablo que va navegando hacia Roma. Él no está en un viaje misionero en sí, no está en un viaje de disfrute, él va prisionero. El viaje parecía normal de momento, pero dice la palabra que de repente se levantaron vientos huracanados. La embarcación perdió el control. Los marineros lucharon desesperadamente por salvar el barco. Lanzaron mercancía al mar, arrojaron equipos de navegación. Durante muchos días, dice la palabra, que no vieron ni el sol ni las estrellas. Así que la situación era tan grave que dice la Biblia que ya ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Cuando vemos esta tormenta, podemos decir que puede describir lo que nosotros sentimos a veces cuando llegan situaciones difíciles e inesperadas a nuestras vidas. Situaciones que parecen tormentas, momentos en los que sentimos que perdemos el control. Luchamos con nuestras propias fuerzas y parece que nada cambia. Miramos alrededor y todo se ve oscuro. Y como dice la palabra, no vemos ni el sol ni las estrellas. En el versículo 29 dice que los marineros echaron 4 anclas de hierro al mar para lograr estabilidad y evitar que el barco se destruyera en contra de las rocas. Pero mientras todos estos marineros estaban aterrorizados, Pablo permanecía firme, Pablo permanecía en calma. Y es que la verdadera seguridad de Pablo no estaba en estas 4 anclas de hierro que habían arrojado al mar. Su seguridad, su paz, su esperanza estaba anclada en Dios, en el Dios de quien él era y a quien servía. Un ancla tiene una función muy importante. Su propósito es mantener firme una embarcación cuando las corrientes intentan arrastrarla. El ancla impide que la tormenta se lleve el barco. Los marineros lanzaron 4 anclas al mar para intentar estabilizar el barco, pero esas anclas fallaron. En la lectura de esta historia nosotros podemos encontrar que Pablo
también tenía 4 anclas, pero eran 4 anclas en el espíritu que lo ayudaron a mantenerse firme y en paz en medio de la tormenta. Y estas 4 anclas también están disponibles para cada uno de nosotros. Así que en esta noche vamos a reflexionar bajo el tema anclados. El ancla número 1 que quiero presentarles y que tenía Pablo es el ancla de la presencia de Dios. En el versículo 23 dice que en medio de la oscuridad Pablo se levantó y declaró: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjense en estas palabras: ha estado conmigo. La Nueva Traducción dice: estuvo a mi lado. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, el ángel estaba conmigo. El ángel de Dios estuvo conmigo. La tormenta estaba allí, pero Dios también estaba allí. Y a lo mejor alguien puede decir: bueno, claro que Pablo tenía paz, si el mismo ángel de Dios se le presentó ahí cara a cara. Y yo en medio de mi tempestad no veo nada. Y ciertamente sí, sería maravilloso, sería un privilegio tener la experiencia que tuvo Pablo con la presencia de Dios. Pero es importante que sepamos que aunque no lo veamos de momento con nuestros ojos, Dios está ahí. Dios está ahí cuidando, Dios está ahí velando, Dios está ahí protegiendo a cada uno de sus hijos siempre. Mientras estudiaba esta palabra, tuve la oportunidad de leer una anécdota de un niño. Y dice esta historia que él era un niño que estaba como en 2º grado. Y la mamá de este niño le pagaba a una adolescente, le pagaba 25 centavos para que acompañara el niño todos los días a la escuela y lo acompañara de regreso de la escuela también. El niño un día le dijo a su mamá: mami, ya yo soy grande, yo puedo ir solo, vamos a hacer algo. Quédate con 20 centavos, dame 5 centavos a mí. Y mami, yo te prometo que yo todos los días, yo voy a ir con cuidado, yo voy a estar pendiente del camino. Y tanto estuvo el niño insistiéndole a su mamá que la mamá accedió. Entonces todos los días el niño iba a la escuela con mucho cuidado, cruzaba la calle con cuidado, no hablaba con desconocidos. Y de regreso a su casa también hacía lo mismo. Ya pasados los años, ya le estaba grandecito y se encontraba en una actividad familiar y estaba hablando con sus primos. Y él se estaba jactando que desde chiquito él iba solo a la escuela. Él se estaba jactando de eso. La mamá lo escuchó y la mamá se empieza a reír. Y la mamá le dice: ¿en serio que tú pensabas que tú ibas solo? No. Cuando tú salías de casa, yo te miraba a la distancia y yo caminaba detrás de ti durante todo el trayecto. Me mantenía oculta, pero yo estaba allí. A las 3 de la tarde, cuando sonaba el timbre, ya yo estaba allí. Yo te seguía hasta la casa por si me necesitabas. Así que hoy Dios le está hablando en esta hora a sus hijos, aquellos que son guiados por su espíritu, aquellos que deben recordar en esta noche que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo sé que hoy hay aquí personas que necesitan recordar esta gran verdad de que no están solas. De que aquella ocasión cuando estuviste en el hospital, Dios estuvo allí. Que durante aquel accidente que tuviste, Dios también estuvo allí. Que en esa crisis matrimonial, Dios estuvo allí. Que Dios está presente en tus batallas emocionales, en tus batallas familiares. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Dónde están esos? La segunda ancla es el ancla de la promesa de Dios. En el versículo 24, el ángel le dijo a Pablo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Así que el Señor le dio una hermosa promesa a Pablo. En otras palabras, Pablo, el ángel le estaba diciendo: Pablo, no morirás en esta tempestad, sino que vivirás, porque tienes una misión que cumplir. Así que Dios ya había hablado. Y cuando Dios habla, su palabra tiene más autoridad que cualquier tormenta. Y sí, las circunstancias
en esa embarcación gritaba muerte. Pero la promesa de Dios decía algo diferente. La promesa de Dios gritaba vida, gritaba misión, gritaba destino, gritaba propósito. Pablo sabía que si Dios había prometido llevarlo a Roma, entonces ninguna tormenta lo iba a impedir. Las promesas de Dios siguen siendo anclas para nosotros hoy día. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Clama a mí y yo te responderé. Así que aférrate al ancla de sus promesas en medio de la tempestad. El ancla número 3 es el ancla de la providencia de Dios. La providencia de Dios es su cuidado, guía, gobierno sobre personas, circunstancias y eventos en el pasado, presente y futuro para su gloria y para el bien de su pueblo. La providencia explica cómo Dios dirige todas las cosas hacia un propósito. El Señor le había dicho a Pablo que esta tormenta forma parte del plan providencial de Dios para su vida. Pablo estaba en la voluntad de Dios y Dios estaba obrando poderosamente en esa situación para cumplir su voluntad, ya que era necesario que Pablo llegara a Roma para testificar de Cristo. La providencia es la mano invisible de Dios obrando tras bastidores. Es Dios protegiendo cuando no lo vemos. Es Dios guiando aún cuando no entendemos. Aunque parecía que Pablo estaba en una película de drama y aventura, Dios estaba cumpliendo su propósito. La providencia nos hace recordar que aunque no vea su mano, yo puedo confiar en su amor y puedo confiar en su fidelidad. Es saber que mientras yo lloro en su presencia, Él está trabajando. Mientras yo espero en fe, Él está preparando. Que mientras atravieso la tormenta con valentía, Él está preparando un glorioso amanecer para mí. La providencia nos enseña que nada llega a nuestras vidas sin pasar primero por las manos de Él. Lo que hoy parece una tormenta en tu vida, yo estoy segura que mañana va a ser un testimonio de la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Rey. Dios sigue siendo dueño, Señor, soberano Dios. Él sigue teniendo el control. El ancla número 4 es el ancla de una confianza y una fe activa. El versículo 25 dice que Pablo declaró con valentía: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué palabra tan poderosa y tan firme. El barco estaba de lado a lado, una tempestad con vientos huracanados, los vientos soplando con furia y Pablo diciendo: yo confío en Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta noche? Yo confío en Dios. Vemos que Pablo no se quedó paralizado por el miedo. Él actuó conforme a la palabra que había recibido. Él animó a los demás, creyó, se levantó en confianza y fe. La verdadera fe produce movimiento. La confianza y la fe nos impulsa a avanzar. La fe nos hace seguir orando y nos hace seguir intimando en la presencia del Espíritu Santo, aun cuando no veo ni tan siquiera el sol salir. Y hoy Dios nos invita a tomar el ancla de la confianza y de la fe. Una fe activa que nos hace seguir adorando, que nos hace seguir sirviendo a Dios aun cuando estás en medio de la tormenta. Es una fe que no se detiene. Es una fe que no se paraliza por la tormenta. Es una fe activa. El Dios que sostuvo a Pablo sigue sosteniendo a sus hijos hoy. Al final de esta historia, el barco se rompió, pero todos se salvaron tal y como Dios lo había prometido. A veces vamos a perder cosas, vamos a perder personas que pensábamos que eran indispensables en nuestras vidas. Pero más adelante nosotros vamos a ver que Dios es suficiente.
Solo Dios basta. Pablo llegó exactamente al lugar que Dios había determinado. La tormenta no pudo detener el plan divino y tampoco podrá detener el propósito de Dios para tu vida. Así que en esta noche yo quiero invitarte a examinar tu corazón. Todos enfrentamos tormentas. La pregunta no es si van a venir, porque las tormentas van a venir. La pregunta es, ¿a qué estamos anclados cuando las tormentas llegan? Nosotros hemos visto en esta noche 4 anclas que sostuvieron a Pablo en medio de la tempestad. Por eso yo te invito a que te preguntes, ¿estoy verdaderamente anclado en la presencia, anclado en la promesa, anclado en su providencia, anclado en una confianza y una fe activa en Dios? Si hoy te das cuenta de que alguna de esas anclas se han debilitado, yo creo que esta es la noche perfecta para que tú puedas afirmarlas, para que puedas afirmarte en ellas. Y para terminar, quiero leerle la Nueva Traducción Viviente en Hebreos capítulo 6, la parte A del versículo 19. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de las buenas nuevas. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Iglesia, esa esperanza es Jesucristo. Todas estas anclas encuentran su perfección en uno solo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo es el ancla suprema del alma. Él es nuestra esperanza firme y estable y segura. Cuando nuestras fuerzas se agotan, Él nos sostiene con su gracia. Así en esta noche, si hay alguien que se siente a la deriva, si hay alguien que se siente cansado, confundido o sin esperanza, la invitación es a correr a Cristo, a aferrarse a Cristo, a anclarse en Jesucristo. Porque las tormentas van a pasar, los vientos se van a calmar, las circunstancias cambiarán, pero aquellos que estamos en Jesucristo permaneceremos firmes y estables por siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios y cuántos dicen amén a esta palabra? Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que nos visita, creo que todos somos de la casa y quiere estar anclado a Jesucristo, esta es la noche perfecta.